Buen día, mi nombre es Valeria Arciga Valencia, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey y en este 58 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana es un honor presentar mi ponencia en optimización bajo la asesoría del doctor Fernando Elizalde Ramírez, titulada Determinación de localización de puntos de apertura de tiendas de conveniencia, desarrollo del modelo matemático. Para entrar en contexto, este problema tiene como objetivo determinar en dónde abrir nuevas tiendas de conveniencia y cuántas, a modo de maximizar la cobertura de demanda de una región, evitando la canibalización entre tiendas nuevas y existentes, considerando que existe competencia entre estas. Para tener un mayor contexto, se emplearán imágenes de mapas. En primer lugar, como la figura 1, se tiene el mapa de base donde se aplicó el modelo, esto con el centro en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y esta zona fue seleccionada ya que se tiene un mayor contexto de la demanda y del flujo de tráfico de personas. Y bueno, este centro es en el Tecnológico de Monterrey y el análisis se hace en un radio de 1 kilómetro y en la figura 2 se observan ubicaciones potenciales y no comerciales. En cuanto a las consideraciones, se tiene evitar la apertura de tiendas con gran cercanía para evitar la pérdida de clientes. Se toman en cuenta como zonas conflictivas aquellas que tienen poca concurrencia o están cerca de tiendas existentes o tiendas que puedan representar una competencia directa a la cadena de la que se hizo un análisis. En tercer lugar, se tiene como distancia mínima entre tiendas que sea de 600 metros a modo de evitar la canibalización, pero esto se puede modificar. Y finalmente, no se ha prohibido la apertura cercana a tiendas existentes, pero la idea es desincentivarlas. En cuanto a la teoría, este es un problema de localización, ya que tiene como fin el determinar la mejor ubicación para instalaciones, en este caso tiendas de conveniencia, considerando distintos factores. Y este modelo fue desarrollado combinando dos variantes, como es el problema de cobertura máxima o Maximal Covering Location Problem, que tiene como fin el cubrir la mayor demanda posible con un número no predeterminado de instalaciones. Y como segunda variante, el problema de P mediana o P-Median Problem, que tiene como objetivo minimizar la distancia promedio entre clientes y tiendas. En cuanto a la formulación del modelo, se inician con los conjuntos. Todos los elementos se definen por sus coordenadas geográficas, entonces se tiene que el conjunto I son las zonas de demanda centroides, el conjunto J es el conjunto de ubicaciones candidatas, conjunto E son las tiendas existentes propias y el conjunto K son tiendas competidoras. En este caso la zona de demanda es una, pero se puede modificar y se eligió el Tecnológico de Monterrey, que como he mencionado anteriormente, ya que al ser parte de la institución tenemos un mayor contexto del área, de la demanda y movimiento existente, además de que es posible la verificación de la información. En cuanto a los parámetros, tenemos alfa y beta como factores de penalización por proximidad a tiendas propias y competidoras respectivamente. R sub C, que es el radio de cobertura de una tienda, que son 600 metros. R sub P, que es el radio de penalización. Y en cuanto a las variables, tenemos W sub I, que corresponde a la demanda de la zona I, el par ordenado que D con J y E, que es la distancia entre la ubicación candidata J y cualquier tienda existente E, D con el par ordenado JK, que es la distancia entre la ubicación candidata J y cualquier tienda competidora K. Ya por otro lado son las variables de decisión, que son X sub J, que contiene a 0 o 1, que es una variable binaria que indica si se abre la tienda en I, y y sub i, que también es una variable binaria que indica si la zona i está cubierta. En cuanto a las funciones auxiliares, se definen dos funciones de penalización, ambas con una estructura similar, pero aplicadas a conjuntos distintos. Entonces, la penalización por proximidad a tiendas existentes es P sub J1 y la penalización por proximidad a competencia es P sub J2. Entonces, estas penalizaciones son funciones lineales por partes y en este caso valen cero si la distancia a la tienda existente o competidora más cercana es mayor o igual al radio de penalización. La penalización máxima es 1 cuando la distancia es cero y decrece linealmente hasta anularse al alcanzar el mínimo, que es el radio de penalización. Y aquí se aplica la notación X sub más.
que asegura que no solo que solo las distancias menores al radio de penalización generen esta penalización. Esta distancia fue calculada con la distancia euclidiana. Y en cuanto a los pesos, se tiene este alfa, que es igual a 2, que corresponde al peso de penalización por tiendas existentes, y beta, que es 1,5, que es el peso penalización por competencia. Esto bajo el supuesto de que afecta en mayor medida la apertura de una tienda cerca de otra existente del mismo tipo. Y en cuanto a la función de cobertura, se tiene la distancia entre I y J es menor o igual que el radio de cobertura. Para el cálculo de la demanda de cada ubicación candidata se desarrolla un sistema de puntuaciones. Esto basado en datos geoespaciales de OpenStreetMaps, que es una fuente abierta, y en general la hipótesis clave o el supuesto que se tuvo para desarrollar este sistema es que un mayor flujo de personas en la zona incrementa la clientela potencial para estas tiendas de conveniencia. Entonces, en ese sentido, se han identificado 4 categorías de actividades que generan este tráfico, cada una con un peso asignado según lo que consideramos que es el impacto estimado en la demanda. Y se tiene en primer lugar las paradas de autobús, que con un peso de 4, que representa una alta afluencia de personas por hora. Las oficinas con un peso de 3, que debido a que se considera que los trabajadores buscan servicios rápidos. Escuelas y universidades 2, ya que hay estudiantes y personal frecuente. Y viviendas y residencias 1, ya que es una población estable y se considera que tienen un menor ritmo. En cuanto a la formulación del modelo, esta función tiene como objetivo la maximización de cobertura ajustada por penalizaciones, y esta función combina dos términos. En primer lugar es la cobertura de demanda, que suma la demanda que fue explicada anteriormente de las zonas cubiertas, como se señala con YI. Y en cuanto a las penalizaciones, que es la segunda sección, es la resta de penalizaciones por aperturas cercanas a tiendas propias o competidoras. En ese sentido, el objetivo de todo este modelo es maximizar esta diferencia y tratar de equilibrar la cobertura y una dispersión geográfica. Y sujeto a, que son nuestras restricciones principales, la restricción de cobertura establece que una zona I se considera cubierta solo si al menos una tienda J o en la ubicación J se abre dentro del radio de cobertura. Y esto es una desigualdad ya que permite que múltiples tiendas cubran la misma zona. En segundo lugar, se tiene la restricción de canibalización, ya que esta restricción evita la apertura simultánea de dos tiendas, sea J y bueno, XJ más X sub J prima, a menos de cierta cantidad de metros, que es el radio de penalización. Entonces, en ese sentido, esta condición fuerza la dispersión geográfica, ya que solo una de las dos variables, X sub J o X sub J prima, puede ser 1. Y en cuanto a las variables binarias, se delimita el valor de estas. En cuanto al uso de software, los datos geoespaciales se obtuvieron de OpenStreetMaps, como he mencionado, que es una fuente abierta y que proporciona las coordenadas tanto de las tiendas existentes que se estuvieron analizando de esta cadena, también de tiendas competidoras y de los puntos candidatos potenciales para las nuevas ubicaciones. Entonces, esta extracción se hizo mediante consultas en esta API. Y también se empleó el uso de la librería Pulp para seleccionar los candidatos que cumplen restricciones básicas, además de asignar las puntuaciones o la demanda, como con el sistema que mencionaba anteriormente a cada punto. Y la medición de distancias entre ubicaciones se empleó la distancia euclidiana estándar implementada con GeoPandas. Estas distancias se almacenaron dentro de una matriz que fue utilizada directamente para las restricciones de canibalización y las funciones de penalización. En este caso se observa que con la librería Folium también se hizo la visualización de este mapa, el trazo de las calles, como ya había mostrado en la primera figura, e igualmente los puntos azules representan las tiendas existentes y los puntos amarillos la competencia.
En cuanto a la experimentación y resultados, el modelo fue aplicado en un radio de 1 kilómetro alrededor del Tecnológico de Monterrey, que es una zona que se considera con alta densidad de actividades comerciales, educativas, también residenciales. Y bueno, en este caso, la evaluación de la robustez del modelo se realizó la experimentación con distintos radios de cobertura y este modelo prioriza principalmente la cobertura de zonas con alto flujo peatonal, o es algo que se le ha dado más peso en la demanda. La solución óptima, de acuerdo a nuestro modelo, obtiene que se pueden abrir 9 tiendas en este espacio y las trata de distribuir, ¿no? Considerando la cobertura y evitando la canibalización y la competencia. Igualmente, también se puede mencionar que los puntos grises dentro del mapa son algunas de las ubicaciones que se consideraron. Los puntos seleccionados son los puntos verdes, que son las 9 tiendas que se seleccionaron. Y como anteriormente, se muestran las tiendas existentes y la competencia. Entonces se observa que hay una dispersión entre todos estos puntos. En cuanto a las conclusiones y trabajo futuro, en este trabajo lo que hicimos fue desarrollar este modelo de optimización para la localización de tiendas que integró tanto la cobertura máxima de demanda y las restricciones de canibalización o penalizaciones por proximidad a tiendas existentes y competencia. Y esta solución combina esta técnica de optimización, investigación de operaciones con ciencia de datos, con el procesamiento de los datos y la API OpenStreetMaps y GeoPandas, demostrando la eficacia de este caso. Y este problema se puede adaptar a otros contextos, como puede ser la logística urbana o algunos servicios públicos o al retail, como en este caso, que es expansión de cadenas comerciales. Y bueno, este trabajo permite incorporar también otras restricciones, como puede ser el presupuesto o cantidad de tiendas limitada, sin modificar la estructura original. Como trabajo futuro se propone la ampliación del área de estudio, como se observa en la figura 5, en donde se ha ampliado el radio de cobertura, igual a partir del Tecnológico de Monterrey, y también se pueden aplicar modelos de regresión para el ajuste del sistema de demanda o de la puntuación que se asigna a la demanda e incorporar también movilidad dinámica. E igual, en conclusión, este proyecto muestra que la optimización matemática y la ciencia de datos pueden resolver problemas complejos en planificación urbana. Como agradecimientos, agradezco a mis colaboradores por sus aportes: Ian Fernando Castillo Cortés, Brisma Teresita Álvarez Valdés, Ian Roberto Rendón Berlanga y Emiliano Ruiz López. E igualmente agradecimiento a nuestro asesor, el doctor Fernando Elizalde Ramírez, y a la Sociedad Matemática Mexicana por este espacio. Gracias y a continuar en la participación dentro de este congreso.